No, esto está aquí una locura, estoy en Venecia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, los saludamos desde el municipio de Venecia, suroeste antioqueño, donde la gobernación de Antioquia viene también trabajando en varios frentes. El primero de ellos, por supuesto, la cosecha cafetera, que es todo un reto para la reactivación económica, pero también para el cuidado, para guardar todos los protocolos y las normas que tengan que ver con la COVID-19 en esta subregión, en la que se prevé que más de 70.000 recolectores de café estarán en 11 municipios de la zona, cumpliendo esta importante labor, como les decimos, para la reactivación económica de nuestro departamento. Y otro es la reactivación turística, que aquí en el municipio de Venecia comienza con la entrega mañana de murales que marcarán un nuevo atractivo turístico para este municipio también del suroeste. Hoy tenemos una cita, como todos los viernes a esta hora, para conversar sobre la COVID-19 y en nuestro departamento, mitos y realidades de la COVID-19 en Antioquia, y agradecemos a todos ustedes por conectarse a esta hora y ayudarnos a derrumbar esos mitos, esas noticias falsas y esas cadenas que a veces circulan y que lo único que hacen es generar desinformación. Y entonces por eso la gobernación de Antioquia ha creado este espacio con el fin de buscar dar la mayor claridad, la mejor información y, por supuesto, a través de canales institucionales, con el fin de que los ciudadanos tengan información clara sobre cómo estamos tratando desde la gobernación todo lo que tiene que ver con la COVID-19. Quiero saludar a nuestra invitada de esta tarde, la doctora María Angélica Maya, especialista en enfermedades infecciosas. Con ella vamos a hablar de un tema que ha generado bastantes inquietudes entre la población. Se trata de las pruebas diagnósticas que hoy dispone el departamento para hacer, digamos, un análisis y para detectar la enfermedad. Doctora María Angélica, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este Facebook Live. Buenas tardes a todos. Espero que todos estén muy bien, que estén o en sus trabajos o en sus casitas, ojalá todos en las casas, en la mayoría de los casos se pueda. Y gracias, Elmer. Hoy vamos a tener un tema que a todos nos parece muy importante. La gente habla mucho de pruebas diagnósticas en estos días. Entonces es un tema muy interesante. Hay muchas visiones, versiones, muchos comentarios sobre las pruebas, que no sirven, que solo sirve tal tipo de prueba, que solo sirve una especial, o que esas que están importando y están incluso vendiendo por redes sociales no funcionan, son falsas. Bueno, empecemos un poquito a desmitificar un poco este tema. Comencemos por definir qué tipo de pruebas hay disponibles para hacer el diagnóstico de la COVID-19 y en qué consiste cada prueba. Bueno, imagínate que tenemos varias pruebas. Una que digamos es la más importante, la que mejor rendimiento da en este momento para saber si uno tiene COVID-19, se llama la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es eso tan raro? Resulta que es un sistema que se utiliza en laboratorios especializados para encontrar en una muestra respiratoria, que se puede tomar de varias formas, pero que tiene que ser tomada por la nariz o por la boca, un material genético, o sea, parte del virus, que son los genes del virus. Entonces, ustedes han visto que toman como con un palito por la nariz, o ese palito en algunas ocasiones también lo introducen por la boca, pero casi siempre por la nariz, o también utilizamos una manguerita que se mete por la nariz y ahí se toma la muestra respiratoria. Esa muestra respiratoria se manda a un laboratorio de estos especializados. En Antioquia tenemos 18 laboratorios que pueden hacer esa prueba de PCR, y esa prueba se demora en promedio 3 días o 4 días y te da el resultado si tienes o no tienes la infección. Además, existe otra prueba que también se hace así con el palito o con la muestra respiratoria, que es nueva, relativamente nueva en el país, y se llama la prueba de antígenos. Esa no mide los genes del virus, el material genético del virus, sino proteínas del virus. Y esta se ha introducido en el país porque tiene una gran ventaja, y es que la pueden hacer laboratorios clínicos
sin necesidad de ser tan especializado, o sea, cualquier laboratorio de todos los que nos producen pruebas diagnósticas clínicas podría hacerla. También es más rápida. Se toma la muestra respiratoria, se pone en un kitcito que trae la prueba y se lee en 30 minutos y uno le puede estar dando el resultado a la persona en 1 hora. Entonces, esa es muy buena porque es muy asequible, es muy rápida, pero tiene un problema y es que diagnostica menos. Entonces, uno puede estar con el COVID, puede estar enfermo y esa prueba le puede salir negativa. Entonces, uno no se puede ir tranquilo y decir, no, me dio negativa, entonces no tengo COVID, no. Entonces, el médico, ¿qué hace? Si la persona tiene esos síntomas de COVID o es de alto riesgo, pues uno ve el cuadro clínico y dice, esto es muy similar a un COVID. 48 horas después, le vuelve y le toma una nueva muestra y la hace por PCR. Entonces, si la prueba de antígeno sale negativa, uno a las 48 horas toma una nueva muestra, envía a un laboratorio de esos especializados y hace la prueba de PCR. Entonces, esas son las que hacen diagnóstico cuando uno está enfermo con la infección vivita. Ahora bien, existen otras pruebas que le sirven a uno para saber si tuvo COVID. Cuando ya han pasado, digamos que yo dije, vea, tuve unos síntomas como de gripa y ya pasaron, ya llevo más de 2 semanas de eso y yo quisiera saber si eso que tuve fue COVID. Entonces hay unas pruebas que se hacen en sangre y no detectan el virus, sino detectan si yo hice defensas contra el virus. Y esas defensas se llaman anticuerpos. Y esas se hacen es en sangre. Entonces existe unas donde le chuzan a uno el dedito, la puntica del dedo, meten la sangrecita de uno en un calcetito que parece una prueba de embarazo y le miran si uno tiene anticuerpos o no. Pero entonces esa no te dice que tú tengas la enfermedad en este momento, sino que la tuviste alguna vez. Con esa hemos tenido muchos problemas porque puede dar positiva y uno pues da positiva porque uno tuvo antes infección por otros coronavirus. Entonces no es tan exacta como decirte que sí, que tuviste COVID, se equivoca en algunas ocasiones. Y también uno le pueden tomar sangre de la vena, sangre ya no del dedito, sino de la vena, y mandar esa muestra a un laboratorio para hacerle detección de esas defensas, de esos anticuerpos, ya en un equipo más grande, un equipo de laboratorio más sofisticado, que te da en 3 o 4 horas el resultado de si tuviste alguna vez COVID porque tienes esas defensas o esos anticuerpos. Ok. Quiero saludar aquí a algunas personas que se empiezan a conectar, a Salud de Frontino, Secretaría de Salud de Frontino, a el equipo ERI de Valparaíso, a Rocío del Pilar Galarcio, a Katiuska Liscano desde Amalfi, a Lilibet Díaz, Ángela María Rúa de Gómez Plata, a Sari Avendaño de Montebello, a Nariño, María Eugenia Hernández, a Amalfi. Bueno, aquí conectados ya para aprovechar y conocer más información sobre estas pruebas para COVID-19. Bueno, frente a la aplicación de la prueba, dependiendo del tipo de prueba, ¿qué día debe tomarse la prueba después del inicio de los síntomas? Ok, entonces estas pruebas que son para saber si uno tiene la infección, que son la de PCR o la de antígeno, si uno se las toma muy temprano, es decir, a mí me empezaron los síntomas hoy y voy a ir ya mismo a tomarme la prueba, es muy probable que me salga negativa la prueba, aún yo teniendo un COVID. ¿Y eso por qué se da? Porque esas pruebas requieren que uno tenga ya aumentada la cantidad de virus en los mocos, en la secreción respiratoria, para que la prueba dé positiva. Entonces, si es PCR, se recomienda que la muestra sea tomada el día 4 en adelante de los síntomas. Entonces, ¿cómo así? Entonces yo tengo que esperar 4 días de síntomas para que me hagan la prueba. Es lo mejor, es lo mejor. Si uno se lo hace muy temprano, probablemente esa prueba se va a perder porque va a salir negativa, pero es un falso negativo, porque uno sí tiene el virus, pero la prueba no es capaz de detectar aún porque necesita más días de aumento de los virus en la secreción respiratoria. En cuanto a la prueba de antígeno, que también detecta, pero detecta las proteínas del virus, esa se demora aún más y empieza a ser mucho mejor cuando yo llevo 5 días de síntomas o más. Y sirve hasta el día 11 de síntomas. Entonces, no se debe hacer ni muy temprano, ni tampoco se puede hacer muy tarde. La idea sería hacerla entre el día 4 o 5 de síntomas hasta el día 11 de síntomas. Después del día 11 de síntomas, la prueba
ya no es buena detectando, y además ya se sabe que después de 10 días o más de síntomas, muy probablemente ya esa persona no esté infectando a otros. Entonces ahí pierde importancia hacer la prueba. Muy bien, les recordamos a quienes se están conectando y empiezan a tener preguntas que durante la conversación vamos a ir estando respondiendo las más genéricas, y algunas especiales, pues las que aparezcan aquí en el chat, lo vamos a ir desarrollando. Pero algunas que no se desarrollen de pronto dentro de la conversación, pues las tendremos ahí para responder del chat. Por ejemplo, aquí Claudia Yasmin Arias nos pregunta, ¿cómo se calcula el día 1 en un asintomático? Es un poco contradictorio, pero ¿cómo responder esa pregunta? En los asintomáticos no tenemos forma de calcular el día 1. Entonces, ¿cómo hacemos en los asintomáticos? Una de las cosas más importantes es saber el día que se expuso a una persona positiva. Es decir, si yo tuve contacto con una compañera de trabajo que resultó infectada, entonces yo digo, la última vez que estuve con ella fue tal día. Entonces ahí yo ya sé que probablemente, si esa vez que estuve con ella fue días cercanos a cuando ella resultó infectada, entonces puedo evaluar si es posible que yo ese día que estuve con ella me haya infectado yo. Entonces, si ese contacto con mi compañera de trabajo fue a menos de 2 metros, sin mascarilla, y estuvimos por más de 15 minutos, se considera una exposición de riesgo. Entonces, yo cuento los días desde que tuve ese contacto con esa compañera que resultó infectada, y me debo tomar la prueba al día 7 que estuve con ella. O sea, 7 días después de la exposición, para que la prueba tenga un mejor rendimiento. Si yo soy una persona asintomática y no conozco a nadie que haya tenido COVID, ni estuve a menos de 2 metros sin mascarilla y por más de 15 minutos con alguien que tuvo COVID, no es bueno que me haga ninguna prueba, porque ahí las pruebas funcionan realmente mal. Entonces, la idea es hacer pruebas en personas sintomáticas o expuestas, porque en personas sin ningún contacto con el virus o que no se sabe cuándo lo tuvieron o que no tienen ningún síntoma, las pruebas no funcionan muy bien. Hay que decir que algunos entes territoriales, programas de investigación, se hacen en personas así, al azar. Pero eso entra dentro de unos programas de investigación que van buscando, en cierta forma, un nivel basal del virus, pero no es para hacer diagnóstico per se, sino para mirar como qué tanta prevalencia se va haciendo en la población. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí hay una cantidad de personas de los diferentes equipos de respuestas inmediatas de nuestros municipios. Qué bueno que se conecten, qué bueno que nos ayuden a hacer pedagogía y a tener claridad sobre este tema de pruebas, que es el que estamos tratando hoy en nuestro especial de YouTube sobre COVID-19 que desarrollamos desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. ¿Cuáles son los métodos, doctora María Isabel, para tomar la muestra? Entonces, como decíamos ahorita, la que son de secreciones respiratorias se pueden tomar o por un palito que se mete por la nariz, que se llama un hisopo, o por una jeringuita, una manguerita, que también se puede introducir por la nariz, y uno aspira las secreciones respiratorias por esa manguerita. Eso se llama un aspirado nasofaríngeo. Entonces, el primero se llama hisopado y el segundo se llama aspirado nasofaríngeo. Esos son los dos métodos que más se utilizan en Antioquia. Eso no es doloroso, es molesto, molesta un poquito, produce un poquito, le queda a uno como un poquito de malestar, digamos, en la nariz, pero realmente no es doloroso. Ya para las pruebas de anticuerpos, que como les dije, esas no hacen diagnóstico de la infección, sino que le dicen a uno si algún día tuvo la infección, es en sangre. Y los métodos son o puncionar el dedito, la puntica del dedo, o tomar una muestra de sangre como la que nos toman en un laboratorio convencional cuando vamos a que nos saquen sangre para alguna prueba o algún examen. Esas son los tipos de muestras más comunes que utilizamos. Ok, y no cualquiera está autorizado para practicar pruebas. ¿Quiénes son los laboratorios o entidades que tienen, digamos, esa autorización
para la práctica de pruebas para COVID-19? Mira, para hacer PCR se requiere un laboratorio muy especial que hace pruebas de biología molecular. Lo que se hizo en Colombia es que el Instituto Nacional de Salud, que es el estamento encargado de la vigilancia y supervisión de las enfermedades de transmisión en Colombia, inicialmente montó la primera prueba de PCR en el país. Luego, con el aval de ellos, del ministerio y los laboratorios departamentales de salud pública, se fue haciendo una encuesta de qué otros laboratorios en el departamento tenían la capacidad diagnóstica para poder realizar esta prueba especializada. Luego ellos dijeron, bueno, nosotros somos capaces de hacer esto, y esos laboratorios que se postularon siguieron unas capacitaciones, unos requisitos, unas evaluaciones. El Laboratorio Departamental de Salud fue, los visitó, hicieron una corrida de pruebas delante de los estamentos y después de pasar todo ese recorrido fueron avalados para hacer eso. En eso tenemos 18 laboratorios muy especializados que hacen pruebas de PCR y solamente ellos lo pueden hacer. Para la prueba de antígeno debe ser un laboratorio clínico habilitado. Nosotros conocemos laboratorios clínicos que tienen todos sus permisos. Ellos han seguido todo un proceso que se llama proceso de habilitación, donde les permiten realizar estas pruebas. También la prueba de anticuerpos también puede ser realizada por un laboratorio clínico con habilitación. Ustedes pueden mirar los registros de habilitación que generalmente están pegados en las salas de espera de estos laboratorios. Si los llaman o los abordan por teléfono o por redes sociales, que le voy a hacer una prueba, que usted está citado para una prueba y venga a tal parte, por favor, no hagan caso de esas solicitudes. Pueden ser solicitudes engañosas que pueden lesionar el bienestar de los ciudadanos. Nos hemos enterado de distintas pues, organizaciones que hacen pruebas sin la autorización adecuada. Entonces, muy importante que la prueba sea regulada o tomada o llegar a la prueba por medio de su EPS, por unos canales que están establecidos desde las EPS hasta los laboratorios, utilizando laboratorios clínicos adecuadamente supervisados para esto. Doctora, hay entidades privadas que están ofreciendo este servicio a nivel corporativo o que lo hacen desde la comodidad del carro, como dicen ellos, o en fin, que pues aseguran que están avaladas, que tienen todos los permisos y autorizaciones. Uno, digamos, como ciudadano que quisiera abordar un tipo de estas pruebas, ¿qué es lo más recomendable? Ese tipo de entidades que, como le digo, prestan ese servicio de manera privada e individual, o también, digamos, para empresas. ¿Qué es lo que debemos fijarnos ahí en ese tipo de casos? Existen unas empresas de servicio domiciliario, pero esas empresas de servicio domiciliario deben llevar esa muestra a un laboratorio habilitado. Entonces, uno que debe decir, bueno, mire, usted va a venir a tomarme la prueba, pero esa prueba, ¿dónde la van a procesar? Y esas pruebas de esa entidad debe ir ligada a un laboratorio clínico habilitado donde un profesional en bacteriología va a hacer una supervisión de la calidad de ese resultado y le van a entregar un resultado que sea verdadero con respecto a lo que corresponde. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Pues primero, entrar por la red de atención, no ir a buscar servicios individuales. Y si van a buscar servicios individuales, vayan a laboratorios clínicos reconocidos con amplia trayectoria dentro del departamento para evitar caer, digamos, en dificultad. También en estos puntos de acceso que se han abierto en las diferentes partes, siempre van a tener, digamos, visible cuál es la entidad que está respaldando ese sitio de toma de muestras. Entonces, digamos que este es de esta entidad o de este laboratorio. Entonces, debe haber algún respaldo de un laboratorio clínico reconocido que ellos puedan mostrar para que uno sepa en qué laboratorio se va a procesar esa muestra y con qué respaldo. Bueno, ¿y estos resultados cómo se consultan? ¿Cuál es el procedimiento? Las EPS y los laboratorios clínicos
son los encargados de informarle al paciente el resultado. Por eso les decía ahorita que es muy importante saber a qué laboratorio van a llevar mi muestra y quién me lo va a entregar. Y el momento que voy a tomarme la muestra, enterarme muy bien antes de egresar o de que egrese el personal, cuál es la página web donde van a publicar los resultados, de qué forma los puedo consultar yo, cuál es esa forma de acceso y los tiempos. Es importante también que la persona que le está tomando la muestra le pueda informar al paciente en cuánto tiempo va a estar disponible su resultado. De esta forma vamos a evitar inconvenientes. Doctora, empezamos por aquí a resolver algunas dudas también sobre estas pruebas. Hay una que nos hace Claudia Henao Gómez, tiene que ver con el tema de cadáveres. Pregunta si hay nuevos estudios sobre la capacidad de infección de los cadáveres, teniendo en cuenta que el virus solo es infectante si está íntegro o si está fraccionado. No. ¿Cuál sería la respuesta adecuada para ella? Miren, mientras que si una persona muere en el periodo de transmisibilidad del virus, la persona, mientras ese proceso que está viva y va a fallecer, va a dejar gotas virales infectantes en todos los elementos que están alrededor de él en 1 o 2 metros. La ropa, la cama, las sábanas y todo lo que está alrededor de él. Los objetos que tiene puestos, si está en atención médica, pues ese catéter que le pusieron para cogerle la vena, etcétera. Todos esos elementos van a tener gotas virales que son infectantes, porque la persona, mientras que estuvo viva, expulsó por boca o nariz esas gotas y ellas caen 1 metro o 2 metros alrededor de él. Es por eso que todo lo que está en el entorno de una persona que muere en el periodo infectante de COVID lo tratamos como un agente infectante y hacemos todo un protocolo para hacer el deceso final de la persona que muere. Pero en estos días me preguntaban, pero esa persona que muere pues ya no está respirando, ya no está hablando, ya no está tosiendo, entonces no produce gotas. No, él no las está produciendo, pero las produjo en vida y todo su entorno está potencialmente lleno de gotas que pueden ser infectantes para las personas que entren ahí. Entonces, lo que hacemos es todo un proceso en el que las personas vestidas adecuadamente con todos sus elementos de protección personal para no infectarse, hacen la desinfección de todo el sitio, envolver el cadáver y hacer pues toda la ruta final del cadáver de una persona que está infectada con COVID. Si una persona tuvo COVID y ya lo superó y pasó el tiempo en que era infectante y muere por alguna otra razón, esa persona no hay que hacerle pues todo ese procedimiento porque esa persona ya no es infectante para otros. Ok, quiero responder aquí, preguntarle mejor por la respuesta a una pregunta que hace Sergio Pineda. ¿Cuál es la real utilidad clínica de la prueba rápida de antígeno? Porque si nos arroja un resultado negativo, debemos tomar una prueba molecular para confirmar ese resultado inicial, porque no ocurre lo mismo en caso de que tengamos una prueba PCR y aloje un resultado negativo. ¿No es necesario tomar una segunda prueba o la única prueba gold standard es la PCR? Nuestro gold estándar es la PCR porque no tenemos otra prueba disponible mejor que esa. Las pruebas de antígeno, como dice quien hace la pregunta, pueden ser negativas y aún la persona tener COVID. O sea, no quiere decir que cuando me hacen una prueba de antígeno y yo tengo síntomas de COVID, me hacen una prueba de antígeno y me sale negativa, yo me diga, ay, no, ya, listo, súper contenta, no tengo COVID. No, eso no es así. La prueba de antígeno puede ser negativa y yo tener la enfermedad. Eso es dado por problemas propios de la prueba. Entonces, yo debo seguir en aislamiento, debo seguir en vigilancia y supervisión porque todavía tengo síntomas y puedo tener COVID y a los 2 días me toman una nueva muestra respiratoria y esa nueva muestra la mandamos a un laboratorio de estos especializados para hacer la PCR y la PCR tiene una mejor posibilidad de sí dar positiva. Ahora bien, si yo me hago una prueba de antígeno, me sale negativa. A los 2 días me hago una prueba de PCR y me salga negativa, la probabilidad de que tenga COVID es muy bajita, porque ya tengo una prueba de antígeno negativa y una prueba de PCR negativa. Lo otro, si yo me hago
una prueba de PCR. Yo tengo síntomas, son muy típicos de COVID. Me hago la prueba de PCR y me sale negativa. Entonces, eso no quiere decir tampoco que yo diga, no, entonces no tengo COVID. No. Si el médico sigue con la sospecha, debe seguir con el aislamiento, seguir con la supervisión del paciente y a las 48 horas puede tomar una nueva muestra y repetir la prueba de PCR, puesto que la PCR también se equivoca y en algunos casos puede dar negativa aún el paciente teniendo COVID. Entonces, en ese caso, se recomienda una nueva muestra a las 48 horas y se hace otra PCR. Si yo tengo una primera PCR negativa, a las 48 horas otra PCR negativa, la probabilidad de que tenga COVID ya sí es muy baja. Ok. Claudia Yasmín Arias nos pregunta, ¿una persona asintomática con resultado reactivo en la prueba rápida en sangre en laboratorio clínico, tanto para IgG como para IgM, se considera positivo y se considera contagiosa? No, yo puedo, si yo estoy asintomático y voy y me hago una prueba de anticuerpos, yo tengo dos posibilidades. Una, que yo nunca haya tenido contacto con el virus, porque la prueba no detectó ningún anticuerpo. Entonces usted puede decir, yo nunca tuve contacto con el virus. O la otra es que yo esté infectada y esté en la primera semana de infección cuando aún no tengo anticuerpos. Entonces, una prueba de anticuerpos negativa no descarta que yo tenga COVID. Entonces, ¿cuál es la enseñanza ahí? Si yo quiero saber si tengo COVID, no debo ir a hacerme una prueba de anticuerpos. Recuerden que la prueba de anticuerpos es para saber si yo tuve COVID en el pasado, hace 2 o más semanas. Ok, y nos preguntan por aquí, una pregunta muy similar para Ángela María Rúa y para Luz Marina Duque. Una persona que fue positivo y que una vez superado el virus vuelve a repetir. Esa es una pregunta que ya hemos resuelto, pero digamos para este contexto vale la pena. Y la segunda que tiene que ver con esto que la hace Luz Marina Duque, una vez se ha tenido el virus, se creó inmunidad y cómo saber si por cuánto tiempo puede durar esta inmunidad. Ok. Una vez que uno se infecta, su sistema inmune empieza ahí mismo a trabajar. Y hasta ahora lo que está demostrado es que más o menos el 97 a 100% de las personas que se infectan desarrollan inmunidad. Y hasta el día de hoy, recuerden que esta enfermedad empezó en diciembre del 2019 y hoy estamos en agosto del 2020, no se ha documentado claramente ningún caso de reinfección. Entonces, hasta ahora, esto es una cosa alentadora que crea esperanza, porque parece ser que al menos 8 meses puede durar la inmunidad que se genera con el virus. ¿Cuánto tiempo más puede durar? No lo sabemos. Tendría que pasar mucho más tiempo para que sepamos cuánto dura esa inmunidad. Con coronavirus anteriores, como el SARS-CoV, que dio un brote importante en el Oriente, se veía que esa inmunidad podía durar 2 años, pero no sabemos con este coronavirus cuánto va a durar esa inmunidad. Existe mucho tipo de defensas que uno puede desarrollar cuando se infecta. Hay personas que generan anticuerpos, hay otras personas que no generan anticuerpos, hay otras personas que generan células T de memoria, que son otro. O sea, así como un país se puede defender por la armada, por el ejército, por las fuerzas militares, por la policía, uno como si uno fuera un país, uno tiene muchas líneas de defensa. Entonces, existen varias líneas de defensa. Entonces, hay personas que se infectan y luego se van y se hacen la prueba de anticuerpos y dicen, ay, pero es que yo no tengo anticuerpos. Puede ser que esa persona pues no tenga un nivel muy alto de anticuerpos, pero tenga otras líneas de defensa que desarrolló que no son medibles por esa prueba. Eso puede pasar. O lo otro que puede pasar es que uno se haga los anticuerpos y como estas pruebas no son 100% diagnósticas, no son 100% fiables, uno pues esa prueba no le detecte por los anticuerpos que tiene, porque uno tiene niveles de anticuerpos digamos muy bajitos que no logran ser detectables por la prueba. Pero hasta ahora lo que sabemos es que la mayoría de la gente que se infecta desarrolla defensas, pero no sabemos si esas defensas cuánto le van a durar y hasta ahora no hay evidencia contundente de alguna persona que haya tenido reinfección en el mundo. Ok, qué buena respuesta, porque pues aunque ya hemos tenido otros escenarios para discutir ese tema, aquí hay mucha gente aún con muchas dudas frente a eso y eso es lo que buscamos en estos espacios, dar claridad sobre las dudas que tengan, sobre todo nuestro personal de salud que está muy juicioso aquí
preguntando, y quiero saludar a Claudia Henao Gómez, gerente COVID-19 para el distrito de Turbo, quien tiene una pregunta. Si un paciente estuvo en UCI, se le dio de alta, es recuperada, pero esa persona fallece a los días después, ¿en qué momento se le saca de la ruta de COVID-19 para hacer la disposición del cadáver? Bueno, miren, tenemos evidencia de que la gente que tiene COVID grave, porque la señora está preguntando por alguien que estuvo en UCI, entonces eso nos quiere decir que está hablando de una persona que tuvo COVID crítico o COVID grave. Para esas personas tenemos evidencia de que ellos pueden ser infectantes por más tiempo que las personas que tienen COVID leve o COVID asintomático. Entonces, los estudios han mostrado que ellos podrían ser infectantes como más o menos hasta el día 17 de haber empezado los síntomas. Entonces, para darle un tiempito más, el ministerio ha determinado que esas personas hospitalizadas por COVID permanezcan aisladas 20 días desde el inicio de los síntomas, no desde el día que les llegó la prueba, sino desde el inicio de los síntomas. En esas personas, si ya pasaron ese tiempo, los 20 días desde el inicio de los síntomas, se les puede desmontar el aislamiento y si fallecen días posteriores, no habría que hacerles pues el protocolo de embalaje tipo COVID, sino un protocolo de deceso normal. Ok, esperamos que esta respuesta, que era muy similar a la pregunta que formulaba Olga Liliana Carmona, pues quede también resuelta. Nos pregunta alguien que está conectado, don Ricardo, nos pregunta, ¿los recién nacidos pueden tener PCR positiva antes de los 15 días de vida si son hijos de madres positivas? Sí, señor. Los recién nacidos pueden infectarse de sus madres positivas y pueden ser positivos incluso horas después del parto. Ok, perfecto. Esperamos, don Ricardo, que sea una respuesta para usted. Doctora María Angélica, hay un tema que tiene que ver con desmitificar también una información que viene circulando por ahí que tiene que ver con que una persona cuando se hace la prueba pueda contagiar a otros. Muy similar a cuando, por ejemplo, a ustedes le dicen que se practique una prueba de alcoholemia, pero que tiene que ser con un aparato nuevo, que la boquilla no haya sido usada, etcétera, porque le podría quedar el alcohol de otra persona. En estos casos ocurre algo similar. Cuando a uno le hacen la prueba es con todos los protocolos y no hay riesgo de que una persona que se practique una prueba pueda infectar a otra por lo que haya pasado, digamos, con esa práctica de la prueba. Miren, una cosa que es muy importante es que todos los elementos que se utilizan durante la toma de la prueba vienen en empaques estériles que se abren delante del paciente. Si usted va a acceder a una prueba y no le abren los elementos delante suyo y le muestran que venían estériles y que los van a abrir para usted, pues no se deje hacer la prueba. Estos elementos no son reutilizables, solamente se pueden utilizar en una sola toma. Después de que son utilizados, se desechan en bolsa roja y se disponen como elementos o desechos biológicos de riesgo y se les hace una ruta de basura diferente al resto de la basura para que no circulen en cualquier parte de la población. Estos elementos son vigilados y supervisados para que no terminen en cualquier disposición de basuras convencional. Dicho esto, es imposible que a uno, mediante el palito por el que le toman la prueba, le introduzcan el virus. Eso no puede pasar, puesto que ese palito que van a utilizar para tomarle la prueba ha sido esterilizado antes de empacarlo en una fábrica con toda la seguridad y calidad para que venga sin ningún virus ni bacteria. Ok, esta es una pregunta que como les hemos venido planteando en otros conversatorios, ya las hemos respondido, pero pues valga la pena para darle claridad a don César Carmona, que nos pregunta, ¿cómo se accede a las pruebas y quién tiene responsabilidad de aplicarlas? Conozco casos de sintomáticos que han reportado los síntomas a EPS 123, pero no se les hicieron pruebas. Recordemos que hay decisiones sobre cómo proceder y cuál es la ruta de atención. Quisiéramos, doctora María Angélica, que por favor nos la recordara en aras de darle respuesta a don César. Bueno, entonces las pruebas se hacen según los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Ellos han dispuesto según la capacidad de pruebas que tiene el país. Recordemos
que, como les dije anteriormente, la prueba más importante que tenemos es la de PCR y nosotros tenemos una capacidad en el país declarada de más o menos 50.000 pruebas por día. Entonces, si hay más de 50.000 infectados, pues es imposible que se le haga prueba a todos los infectados porque no tenemos capacidad para hacerlo. Entonces, se ha dispuesto que cuando en un hogar hay varias personas, se le toma la muestra a la persona que está sintomática y los demás quedan catalogados como infectados por nexo epidemiológico. Una vez que una persona dentro del hogar empieza con síntomas, todas las personas de ese hogar, sean parientes o no parientes, deben quedarse en aislamiento preventivo, no deben salir a trabajar o a hacer compras y demás. Si alguna persona nuevamente empieza con síntomas desde ese hogar, se le puede hacer prueba a esa persona porque empezó con síntomas. Pero a los asintomáticos que están dentro de ese hogar se les sigue considerando positivos solamente por convivir con una persona con síntomas, que a la de síntomas sí se le hizo la prueba. Entonces, eso por ese lado. También, como lo dice la persona que pregunta, hemos sabido que hay momentos en los que los servicios de atención no han dado abasto para llegar a atender todas las solicitudes y pueden pasar muchos días y después, como les dije ahorita, después del día 11 de síntomas, ya no es adecuado tomar la muestra porque la prueba tiene muy mal rendimiento después del día 11. Entonces, ha pasado que en momentos de mucho contagio, ustedes saben que hemos pasado por curvas de contagio muy alta, que Antioquia está pasando en este momento por ese momento, pero hace 2 semanas teníamos, digamos, también muchísimo contagio, que Barranquilla tuvo una época de mucho contagio. Entonces, en esos momentos se satura la capacidad de los domiciliarios, de los laboratorios y no alcanzan a tomarle las pruebas a todo el mundo. Entonces, ellos escogen de todo lo que tienen que tomar en el día y le toman a las personas de mayor riesgo, los mayores de 65 años, las personas que sufren del corazón, que sufren del azúcar, que tienen obesidad, que consumen cigarrillo. Entonces, se enfocan entre una posibilidad en una población más riesgosa de que pueda progresar a COVID grave y muchas veces en esa carrera de que no damos abasto, pueden quedarse personas de bajo riesgo sin tomarse la prueba. Muy bien. Por aquí, bueno, esperamos que esta respuesta le haya servido también a Cindy Lorena Restrepo, que preguntaba algo muy similar. Nos preguntan, ¿en los niños o lactantes de madre COVID positivo se les puede realizar pruebas rápidas de anticuerpos cuando ya ha pasado el tiempo para PCR o ya no aplica? Si digamos que la madre tuvo síntomas y ya pasaron más de 14 días desde los síntomas, ya los síntomas se le resolvieron y esa persona quiere saber si tuvo COVID, puede hacerse una prueba de anticuerpos. Si pasaron más de 14 días, esa persona, digamos, yo tuve un cuadro gripal, me sentía con dolor de garganta, malestar, me dolía el cuerpo, pasaron ya más de 14 días, nunca me hice la prueba de antígenos ni la de PCR y 14 días después yo me podría hacer una prueba de anticuerpos para saber si tuve COVID, pero eso es para saber si tuve en el pasado. Ok. Y una persona asintomática que se realice una prueba rápida, ¿se considera contagiante y que la prueba rápida salga positiva, por supuesto? Hay una cosa muy importante, porque tanto la prueba de antígeno como la de anticuerpos son pruebas rápidas. Entonces es muy importante que sepamos diferenciar qué prueba de rápida se va a hacer. Entonces, si esa persona es asintomática y se expuso a un caso positivo de COVID y lleva entre 7 y 11 días de haberse expuesto, se podría hacer una prueba rápida de antígeno, pero mejor que se hiciera una prueba de PCR, porque tiene mayor probabilidad de que sí le dé positiva. En el caso de que se accediera por facilidad, porque vive en un territorio alejado, a una prueba de antígeno y esa le sale negativa, le podría optar por repetirse la prueba a una prueba de PCR. O si no tiene posibilidad de hacerse la prueba de PCR, porque está muy lejos de su alcance, porque vive en un territorio muy alejado, debería mantener el aislamiento preventivo hasta cumplir los 14 días en casa, así su prueba de antígeno haya sido. Doctora María Angélica, nos preguntan mucho y constantemente por las pruebas personales e individuales.
yo puedo hacerme por mi cuenta una prueba rápida o confirmatoria de PCR. ¿Cómo hago para saber que el laboratorio tiene habilitación para su procesamiento? Tal vez lo respondimos al principio, pero hay personas que recién se conectan. Qué bueno poder reforzar este tema sobre las pruebas personales. Pues lo ideal no es eso, lo ideal es que la prueba sea indicada por un médico, porque es el médico el que va a poder mirar si sus síntomas, si son por COVID o hay una explicación diferente, si usted ha estado expuesto, cuál es el momento mejor para hacerla. Acceder a que yo me quiero hacer una prueba, yo me quiero hacer una prueba, es invitar a las personas a que copen esa capacidad. Recuerden que nosotros tenemos una capacidad de 5.600 pruebas de PCR para Antioquia al día. Y esas 5.600 pruebas las debemos dedicar específicamente a personas que tienen síntomas de COVID o que han estado expuestos al COVID. Entonces hay muchas personas que sin una orientación médica quieren acceder a la prueba y realmente esto no es indicado porque es un médico quien debe valorar si los síntomas que usted tiene, si ameritan una prueba de COVID o si esa exposición que usted tuvo, si amerita una prueba de COVID. Una vez dicho esto, pues debo decir que hay laboratorios en Antioquia que ofrecen la prueba de manera particular. Esa lista de laboratorios pues la hemos publicado varias veces en diferentes espacios. Y estos laboratorios, que son laboratorios certificados, que tienen el aval, también en sus páginas han mostrado que ellos tienen esa capacidad de hacer esa prueba molecular. Pero lo ideal es que ellos ingresen a esos laboratorios con una orden médica, que un médico haya sido quien determine que sí amerita la prueba. Y cuando las EPS, porque aquí no lo están preguntando, cuando las EPS no son autorizadas, no autorizan las pruebas, en ese caso, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer? Pues lo que uno asume es que si uno ingresó por una línea de atención de la EPS y te vio un médico y ese médico te evaluó y esa persona no consideró que era necesaria la prueba, es porque pues no es necesario. Esa es la idea de que te vea un médico y que evalúe la necesidad de la prueba. Muchas veces estamos enloquecidos de que nos tienen que hacer pruebas, que nos tienen que hacer pruebas a todos y realmente el qué hacer del médico es evaluar cuándo realmente se requiere una prueba diagnóstica y cuándo no se requiere. Entonces, lo más importante es que accedan por una línea de atención de la EPS, de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación, que una persona con experticia en COVID, que tenemos a muchas personas que ya tienen mucha experiencia porque llevan en estos 5 meses trabajando diariamente, evalúe su historia, lo que usted le está contando, que usted sea sincero con el médico, que le exprese lo que está sintiendo o con quién ha tenido contacto. Y después de hacer todo ese ejercicio médico, que es muy valioso, ese médico va a indicar si usted sí requiere una prueba o no la requiere. Ok, aquí hay varias relacionadas con fallecimientos. La primera tiene que ver con que había una disposición en el mes de junio que decía que se debía embalar con 2 bolsas el cuerpo. Ahora se dice que con una sola bolsa. Frente a eso, pues la lógica es que a mayor prevención mejor. ¿O cuál sería la recomendación? Bueno, el lineamiento de abordaje de cadáveres está pues en la página del ministerio. Se deben seguir los lineamientos de acuerdo a cómo están ahí escritos. Es una ruta bien especificada, adecuada para que las IPS y pues aquellos que hacen atención domiciliaria sigan un orden lógico de atención de los cadáveres. Entonces, pues mi recomendación es pues ir a la página del ministerio, leer los lineamientos y seguirlos como están ahí especificados. Bien, alguien nos pregunta, ya lo habíamos respondido, pero qué bueno para dar un poquito de claridad. Si un paciente UCI fallece luego de más de 20 días de distancia, ¿cómo debemos manejar el cadáver? ¿El aislamiento se retira por sí solo, digamos, por este tiempo de 20 días en que estuvo en UCI o solo por el tiempo de evolución de síntomas? Es por el tiempo de inicio de síntomas, no es por el tiempo que ha estado en la UCI. Como decíamos ahorita en otra pregunta, se considera que las personas que tienen COVID grave o COVID crítico, que son aquellas que van a la unidad de cuidados intensivos por culpa del COVID, pueden tener un tiempo de transmisión mayor que los asintomáticos o las personas que sufren COVID leve.
Es por esto que, como los estudios han mostrado que ellos pueden tener un tiempo de transmisibilidad hasta 17 días, se ha estandarizado que las personas que requieran hospitalización por COVID estén en aislamiento 20 días a partir del inicio de los síntomas. Ok. Y otra que tiene que ver con una madre que fallece y se tiene que sospecha que la causa de muerte haya sido por COVID. Al lactante se le haría la prueba de anticuerpos para confirmar esta sospecha clínica. Dependiendo del tiempo de exposición. Si la madre fallece, digamos, en el parto, entonces la exposición del recién nacido es la última vez que estuvo con su madre fue en el momento del parto. Entonces ese se cuenta como el último día de exposición. Al lactante se le puede hacer la prueba al día 7 del parto y si la prueba es positiva, pues entonces se considera diagnóstico confirmado de COVID-19. Si la prueba es negativa y el pediatra que lo está orientando el caso tiene todavía alta sospecha, puede repetir la prueba en 2 días. Con una segunda prueba negativa se puede descartar el caso porque ya el bebé tendría 2 pruebas secuenciales negativas. Ahora bien, si no se tomó la prueba en esos primeros 14 días desde la exposición, desde el día 7 hasta el 14 no se tomó la prueba, por alguna razón administrativa o demás, entonces después del día 14 se le puede hacer anticuerpos. Doctora María Angélica Maya, recordémosles a la mayoría de las personas que están aquí conectadas, que son personal de salud y que son de los equipos de reacción inmediata de nuestros municipios, que nos encanta que se conecten y puedan conversar con nosotros y resolver sus dudas, porque justamente de eso se trata este espacio. La importancia que ellos nos ayuden a replicar esta campaña, Cuidarte es cuidarnos, que justamente busca que mantengamos la bioseguridad y la protección entre las personas que son cercanas a nosotros, con quienes convivimos diariamente y, por supuesto, las personas que tanto queremos. Eso es muy importante. Esto no es carreta. O sea, la gente piensa, no, es que eso de la mascarilla es una carreta, eso del lavado de manos. No, 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 no. Miren, está demostrado. Sí, incluso en nuestro propio territorio. Nosotros, al empezar la pandemia, pues no sé si todos recuerdan, no usábamos mascarilla. Nosotros, los médicos eran los únicos que usábamos mascarilla en la atención en los hospitales y la gente salía normal. Pues en ese momento teníamos una tasa de contagio que venía rápido, 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 rápido y hubo que hacer la cuarentena, o sea, separar a las personas, todos nos fuimos a la casa, la tasa de contagio disminuyó y los casos bajaron mucho, mucho, mucho. Y luego tuvimos que abrir la economía porque la gente pues tenía que volver a trabajar para poder lograr su sustento. Pero cuando ya salimos, ya en el mundo entero nos habían enseñado que era muy beneficioso salir con mascarilla porque se evitaba que así las gotas de la persona infectada cayeran por todas partes y también evitaba que uno respirara las gotas infectantes del otro. Entonces, esto de la mascarilla se empezó a usar, se reforzó y se le enseñó a todo el mundo que era muy importante el lavado de manos cada que tocamos la mascarilla, cada que tocamos superficies, cada que vamos al baño, antes de comer, después de comer. Y toda esa educación, más la mascarilla, más el distanciamiento de 2 metros, pues empezó a funcionar ya en la nueva economía. Y aunque hemos tenido muchos casos, y porque la gente se va infectando, ya no nos infectamos a una medida tan rápida como nos veníamos infectando antes de la cuarentena. Entonces, lo que aprendimos durante la cuarentena es todo un potencial, un tesoro de herramientas que tenemos que seguir usando. Ahora la gente, yo he visto que utiliza menos la mascarilla, y además porque hay gente que cree que esto ya pasó, ¿no? Estamos en un punto de aumento de casos diarios, tenemos muchas infecciones diarias, sin mascarilla esas infecciones van a ser muchas más diarias. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema de eso es que si tenemos muchos casos diarios, supongamos que tenemos 1000 casos en un día, de esos 1000 casos, el 1% de esas personas van a ir a la unidad de cuidados intensivos. Y nosotros tenemos una meta de llegar a 1000 camas de cuidado intensivo, ya casi la logramos, pero esas 1000 camas pueden verse cortas para atender un gran número de infectados al mismo tiempo. Entonces, lo que necesitamos es que la gente, pues sabemos que se va a infectar, pero que se vaya infectando lentamente. Y la forma como podemos lentificar el contacto y la infección es usando la mascarilla,
distanciamiento físico de 2 metros. Eso es muy difícil. A mí todos los días me pasa que la gente se me va acercando y tengo que decirles, no, mire, a 2 metros, es que es a 2 metros. Entonces la gente se va acercando porque eso es lo común. Pero entonces hay que recordarles, mire, esté a 2 metros, usen su mascarilla todo el tiempo, si se la tienen que quitar para comer, para tomar alguna bebida, apártense de los otros, vayan a comer solitos. Es mejor comer solitos en estos tiempos que comer acompañado. Comer acompañado puede tener el riesgo de que la otra persona te infecte. Y el lavado de manos es supremamente importante, eso sí no es nuevo, lo estamos diciendo desde 1800, hay que lavarse las manos con frecuencia. Eso disminuye no solamente el COVID, sino cualquier infección respiratoria y cualquier infección gastrointestinal. Bien, doctora María Angélica, muchísimas gracias por estas aclaraciones, por toda esta información, esta desmitificación del uso de pruebas para la detección de este virus y, por supuesto, por ayudarnos a hacer pedagogía y a seguir promoviendo estos mensajes de autocuidado que venimos llevando desde la Gobernación de Antioquia. Una parte importante y esta información de servicio que queremos compartir con quienes están en Medellín. Recordemos que se han dictado algunas disposiciones que restringen la movilidad nocturna en la ciudad de Medellín, y es que hay toque de queda desde hoy viernes a las 10 de la noche hasta mañana sábado a las 6 de la mañana. Desde el sábado a las 10 de la noche hasta el domingo a las 6 de la mañana. Aunque no habrá ley seca, se mantiene la prohibición de consumo de licor en espacios abiertos y establecimientos de comercio. Y además regirá pico y cédula normalmente. Hoy viernes 6 y 7, sábado 8 y 9 y domingo 0 y 1. Repito, esta es información de servicio para la ciudad de Medellín, atendiendo las recomendaciones de la Gobernación de Antioquia. Doctora María Angélica, señora. Quisiera invitarlos que, aunque la medida del 4.3 se ha disminuido, pues este fin de semana no hay bloqueo absoluto comercial, sí les pido, les imploro que por favor, si se pueden quedar en la casa, quédense en casa. Mientras más contacto entre personas haya, mayor número de contagiados va a haber. Recuerden que estamos en una ocupación mayor al 80% de unidades de cuidados intensivos. Este no es un buen momento para que tengamos un sinnúmero de contagios. Antioquia se ha propuesto la tarea de tener la mortalidad más baja del país. Poder conservar a nuestras personas vivas es lo más importante. Si pueden quedarse en casa, por favor, quédense en casa. Perfecto llamado, y por supuesto, si usted no tiene que salir a nada, quédese en casita, por favor, que así nos ayuda a prevenir un riesgo de contagio más alto. Doctora María Angélica Maya, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación y esperamos que entonces estemos muy pendientes el próximo viernes para seguir hablando de todo lo que debe saber sobre COVID-19 y cómo desde la Gobernación de Antioquia venimos trabajando en su prevención y en su contención. Muchísimas gracias a todos. Y a todos ustedes, feliz tarde, muy pendientes de las redes sociales de la Gobernación de Antioquia para que sigamos haciendo esta pedagogía. Feliz tarde y hasta luego. Hasta luego.